Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la cual hace posible este encuentro tan valioso en este momento para todo el mundo, todo lo que venimos pasando con esta pandemia. También agradecer a todo el soporte técnico, obviamente Ariel Barros, que siempre acompaña todos estos eventos, al licenciado profesor Marcelo Morales, que es el que realizó la gestión para que este encuentro sea posible. Obviamente quiero agradecer, obviamente, a la licenciada María Teresa Montesbueno, generosamente participar en este encuentro y en este evento tan importante de compartir sus vivencias y su experiencia, ¿no?, en todo lo que es la pandemia desde el área de neonatología, ¿no?, tan trascendental y tan importante para nosotros como enfermeros. Así que bueno, yo la voy a presentar. María Teresa Montesbueno es integrante de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y también es enfermera asistencial, ¿sí?, en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, España. Así que bueno, Teresa, te quería agradecer profundamente en nombre del capítulo de enfermería neonatal de acá de Argentina, otra vez compartir estos encuentros que son sumamente valiosos para nosotros, los enfermeros de Argentina y de la neonatología. Gracias, Teresa, por compartir este evento con nosotros. Hola, buenas tardes. Voy a recalcar que dos aspectos que me parecen importantes, y es que soy consejera de SIBE, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, y soy coordinadora de Enfermería Nene, que es una sociedad para la neurología neonatal. Les hablo desde el lugar más castigado probablemente de Europa, junto con Italia, de esta pandemia que ha originado muchísimos muertos y un desastre no solamente social, sino también económico. Y les hablo desde la perspectiva de una enfermera asistencial que trabaja en una unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital más grande de España y probablemente uno de los más grandes de Europa. Y también uno de los más que ha revolucionado más en cuanto a su estructura para atender esta pandemia. Podemos preguntarnos por qué estamos... yo voy a cerrar el vídeo porque yo no sé si incomoda un poco a la hora de que alguien pueda seguir las diapositivas. ¿Bien? Si quieren lo enciendo en medio. Bien. Podemos preguntarnos por qué estamos hablando ahora de esto. Y estamos hablando porque nos ha originado muchísimo miedo, muchísima incertidumbre desde el inicio, desde que empezaron a dispararse los casos, y porque también desde el inicio, no solamente a nivel social, sino a nivel sanitario, hubo un montón de cambios que lo que se decía un día no servía para el día siguiente y te lo cambiaban al día siguiente, y eso... desde el punto de vista del cuidado es muy difícil de seguir porque era como tirarte continuamente abajo todos los cimientos que se habían echado el día anterior. Voy a hacer un paréntesis un momentito, y es que me voy a encontrar más cómoda en las preguntas. O sea que la exposición es una exposición, sin más, de las tantas que puede haber, pero yo me encuentro mucho más cómoda cuando establezcamos el turno de preguntas. Lo que quiere decir es que si les parece un rollo lo que les cuento, cortamos y nos ponemos en preguntas. ¿Podemos hacerlo así, Gustavo y Ariel? Sí, obvio, tiene que ser bien dinámico. Me parece que es lo que más enriquecedor, claro, para todos. Por eso, porque a veces la charla es, bueno, la que prepara cada uno, pero me parece más interesante las preguntas que cada uno pueda hacer. Bien, pues yo creo que estos dos aspectos de la incertidumbre, el miedo y los cambios frecuentes han sido una constante a lo largo de toda la pandemia. Pero hay algo que tendríamos que tener claro, y sobre todo nosotros que ya estamos en la desescalada de esa curva de que tuvimos un pico y ahora ya estamos bajándolo. Y es que
se sabe que vamos a tener nuevas oleadas, otros picos que van a ser más bajos, pero que vamos a atenderlos de una forma completamente distinta porque ya hemos aprendido, gracias a Dios, y porque ya tenemos protocolos y formas de trabajar que nos va a dirigir con mucha más facilidad al objetivo. Por lo tanto, cuando tengamos esos nuevos picos, la respuesta que vamos a tener, no solamente organizativa, sino a nivel de la dinámica de los trabajos, va a ser una respuesta mucho más inmediata. Conocemos qué tenemos que hacer con los pacientes, cómo los tenemos que cuidar y qué circuitos deben de ir a cada paciente. Pero hay otro aspecto que en algunas situaciones, sobre todo empresariales, están más acostumbrados, pero que hasta que no hay una pandemia en sanidad es una cosa que no estamos que no es tan frecuente, es tener un gabinete de crisis montado continuamente y hacer un análisis diario de cuál es la situación y cómo tenemos que atenderla. Análisis que se hace no solamente a nivel de servicios, sino a nivel hospitalario. Y eso contribuye a atender mucho mejor la situación. Pero en toda pandemia hay 4 aspectos que tenemos que atender. Una es la pandemia en sí. Bueno, pues es la que estamos viviendo. Pero nosotros ya estamos en otra fase y es las personas que han salido de la unidad de cuidados intensivos, cómo tenemos que atenderlos. La siguiente frase que nos vendrá después es: todas las personas que no hemos atendido, los niños han entrado con perforaciones de apendicitis, niños y adultos. No ha habido urgencia en el hospital infantil porque los padres no se atrevían a llevar a los niños al hospital, pues cuando esos niños han llegado en peores condiciones porque las patologías crónicas no se han atendido como se deberían de haber atendido, pero además el estrés moral y el estrés psicológico que ha llevado esta pandemia va a hacer que, sobre todo, los profesionales de salud, pero también la población en general, vaya a tener trastornos de salud mental y se está esperando que va a haber una oleada importante de patología psiquiátrica en el futuro. Pero otra cosa que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 3 meses es que hemos tenido muchísima información. Aquí nos hemos olvidado de todo, absolutamente de todo. Yo me imagino que en sus países ha podido pasar algo parecido. No sé si tanto porque el pico que tienen de momento no ha sido tanto como el nuestro, pero hemos tenido un exceso de información, sobre todo sanitaria. Han entrado tantos han sido positivos, tantos han muerto, y ese exceso y un exceso también de todos los tratamientos, toda la variedad de tratamientos que se han estado haciendo. Cuando se han hecho estudios, pues se han hecho con una calidad relativamente, pequeña. Los estudios con una calidad pequeña hace que la medicina no sirva para avanzar y, por lo tanto, las preguntas que nos hacemos de cómo solucionar los problemas que aparecen en esta pandemia, pues no se han resuelto muchos de ellos, porque se publican 3 casos, se publican 10 casos, pero no tenemos un estudio grande y no se ha trabajado para hacer estudios grandes, por lo menos hasta ahora, que nos lleve a una conclusión. Además, esta urgencia por publicar absolutamente todo ha sido la época en la que más publicaciones sanitarias ha habido. En poquísimo tiempo, todas las revistas de distintos niveles han sacado un exceso de publicaciones que no siempre han seguido las reglas perfectas de publicación y de calidad científica y tampoco la calidad ética. Y por lo tanto, los ensayos que se han hecho hasta ahora, desde luego, son mejorables. Nos ha enseñado, por lo tanto, esta pandemia que debemos trabajar desde el principio lo mejor posible desde el punto de vista científico para tener los mejores estudios y conseguir los mejores resultados en cuanto a lo que debemos de hacer. Porque lo que nos ha pasado es que hemos creado muchísimo ruido con todas las publicaciones y dentro de ese ruido no nos hemos quedado con lo esencial. Bien, yo creo que esto lo voy a pasar relativamente rápido, pero sí que es cierto que esta pandemia se entiende cuando se tiene mucha información. Si no se tiene mucha información, es difícil entenderla. Yo, personalmente, desde el principio, es una pandemia que la he cogido con miedo, con muchísimo respeto, pero sabiendo que
estaba segura si cumplía todas las normas que me daban. Creo que he sido relativamente sensata y no es así como lo que he visto yo en las personas que me han rodeado. Bien, el virus que produce esta pandemia, el SARS, el coronavirus tipo 2, no puede vivir fuera de los cuerpos humanos y se transmite fundamentalmente por el aire y a través de la contaminación de objetos. Esto ha ido cambiando a través de la evolución de los 3 meses, porque al principio se le daba una importancia excesiva, nos limpiábamos los zapatos cuando llegábamos a casa, en el hospital los zapatos se quedaban, vamos, impolutos, nos hemos cambiado todo el personal sanitario, los zapatos sanitarios, para que fuesen concretamente de un modelo distinto, concreto, vaya, y sin embargo, probablemente eso, la influencia que haya tenido sea un poquito menor. Sí que se sabe que este virus permanece pues unas cuantas horas o días dependiendo del material, y eso sí que es importante tenerlo claro, sobre todo a nivel epidemiológico de la sociedad, porque claro, si este virus permanece 2 días en el acero y en el plástico, a nivel del transporte, pues si no se tiene bien cuidado la limpieza y la higiene, la propagación sí que parece importante. Una práctica que sí que hemos adoptado. En esta pandemia hemos aprendido mucho a muchos niveles. Y una práctica que hemos aprendido es que el personal de limpieza está limpiando dentro del hospital, dentro de las unidades. Pero yo, según llego a mi unidad, después de la higiene de manos, lo que hago es cojo una toallita desinfectante y empiezo a pasar cada uno de los elementos que yo voy a tocar inicialmente, porque no sé lo que ha pasado antes de yo estar ahí en esta unidad. Limpio la computadora, el teclado, el ratón, la mesa y todo lo que rodea al niño, por lo menos en una limpieza inicial. Y alguien puede decir, bueno, pero eso no te corresponde, tú eres enfermera, para eso está el personal auxiliar, las señoras de la limpieza. Yo creo que toda la limpieza es poca para evitar la transmisión del virus. Tenemos una ventaja con este virus, es que se transmite con excesiva facilidad, pero sin embargo, la capa lipídica que rodea a esa cadena, una cadena de ARN, se disuelve con mucha facilidad con jabón. Lo que quiere decir es que, como en otras epidemias, en otras pandemias, pero en esta especialmente cobra mucha vigencia la higiene de manos, porque con una buena higiene de manos estamos dificultando de forma importante la propagación de este virus. ¿Y este virus por qué se propaga con tanta facilidad? Bueno, pues porque esta pelota que decíamos que ARN rodeado de una capa lipídica, pues tiene unos picos y esos picos son perfectamente acoplables a la proteína que es una enzima convertidora de angiotensina 2, los ECA2, que están en la superficie de todas las células del cuerpo, en la superficie del pulmón, del intestino, de los vasos sanguíneos, del sistema nervioso. Dense cuenta que los síntomas que han tenido estos pacientes son los de estos órganos a los que se acopla también este virus. Se acopla también a otros órganos, pero desde luego los síntomas fundamentales van por aquí. Este acople de este virus a los ECA2 hace que los ataque a estas células, las mate, y cuando ataca a las células de las vías respiratorias, estas células que se mueren profundizan, se van al fondo del pulmón, a los alvéolos, y pasan con suma facilidad al torrente sanguíneo. Cuando tenemos esa situación, el sistema inmune se pone en marcha y se defiende con fiebre y con inflamación. Pero este sistema inmune se siente tan atacado que a veces responde de una forma exagerada y es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Es una respuesta exagerada a un ataque de un virus y esta tormenta de citoquinas hace mucho más daño de lo que puede hacer a veces el virus en sí. Ataca además estas citoquinas, ataca objetivos incorrectos y por un lado tenemos la afectación de los órganos como consecuencia del ataque del virus y por otro lado tenemos la afectación de los órganos como consecuencia de la tormenta de citoquinas. Porque esta inflamación que produce el sistema inmune para protegerse y defenderse del virus hace que los vasos sanguíneos se abran y que las defensas
con el fin de que las defensas se lleguen al sitio que tienen que llegar, donde está el virus, pero ese excesivo apertura hace que, por ejemplo, a nivel del pulmón salga líquidos y que empeore mucho más el estado del pulmón. Tense cuenta que el primer signo es el pulmón, pero los pacientes no todos se han muerto por pulmón. Nos hemos dado cuenta en las autopsias que los pacientes se han muerto, muchos de ellos, por una alteración en el sistema vascular y con una trombosis. Pero podemos preguntarnos por qué hay pacientes que son atacados por este virus y que unos no notan absolutamente nada, y de hecho ya sabe que se habla tanto de los infectados que no tienen síntomas, los asintomáticos. Otros tienen síntomas ligeros que prácticamente pueden pasar hasta desapercibidos, y otros tienen síntomas tan graves que llegan a morirse. Y se pregunta uno por qué. Bueno, pues el por qué es porque uno de los factores en los que también es muy conocido es que la edad hace que el sistema inmunológico de estas personas con mucha facilidad no saben montar una respuesta inmunológica adecuada y llegan con mucha facilidad a la tormenta de citoquinas, y ya hemos dicho que esa tormenta junto con el daño del virus hace que el daño de esta enfermedad sea mucho mayor. Hay otros factores como son la genética. Sí que es cierto, porque hay zonas en España que prácticamente no han sido atacadas y otras zonas han sido arrasadas por este virus, pues parece que puede haber factores genéticos, factores a nivel de la inmunidad, pero la carga viral en todas las infecciones. Se sabe que a más carga viral, más afectación. Por lo tanto, eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Solo recordar, porque lo vamos a decir en varias ocasiones a lo largo de la charla, que la incubación, la mayor parte de las cosas que estoy diciendo es un recordatorio, porque estoy segura que lo saben todos, pero bueno, no está mal recordarlo, que la incubación está entre el segundo y el 15 días de vida, 14, con un promedio de 5 días de vida y una letalidad alrededor del 1%. ¿Qué sucede con este virus si ataca a las embarazadas y a los recién nacidos? Pues son poblaciones especialmente sensibles, bueno, todo el mundo tenía mucho miedo a que este grupo de población, junto con otras poblaciones que podían ser los ancianos o las poblaciones inmunodeprimidas, ¿qué pasaba con ellos? Pues hemos tenido la suerte, y yo es uno de los aspectos que más he recalcado en mi unidad. Tenéis la suerte de trabajar en una unidad neonatal. Como digo yo, no ahí enfrente, nosotros el Hospital General lo tenemos enfrente, digamos, y no ahí enfrente, donde ahí sí que mueren personas y ahí sí que se infectan entre unos y otros, personal sanitario y entre los mismos enfermos. Lo que quiere decirse es que hemos sido el hospital infantil y neonatología especialmente, y también el hospital maternal, hemos sido privilegiados porque la infección no nos ha hecho mella. Seguimos teniendo miedo, pero es un miedo que a veces ha sido desmedido. Es un miedo que no está basado tanto en lo que hemos visto hasta ahora y en lo que han visto otros países, sino es un miedo que a veces yo diría que hasta irracional, porque la experiencia es que ni a las embarazadas ni a los recién nacidos o bien no les produce enfermedad, sí que tienen el virus, pero no les produce enfermedad, o en caso de que estén infectados, la enfermedad va a ser leve, con unos síntomas relativamente leves. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque son dos grupos de población que no es fácil que lleguen a montar una tormenta de citoquinas, precisamente por su situación inmunológica. Por lo tanto, tiene que quedar claro que el recién nacido, el niño pediátrico también, pero el recién nacido especialmente, y la mujer embarazada, el que lleguen, evidentemente tienen posibilidad de llegar a una enfermedad grave, y de hecho hay registros ya de embarazadas. En mi hospital los ha habido, en Estados Unidos hay registros y creo que en China también, que han fallecido como consecuencia de la enfermedad, pero son poquísimos casos. Sin embargo, sí que pueden llegar a tener una enfermedad moderada o ligera. La grave también es más excepcional, aunque sí que está claro, pero en cuanto al volumen son casos muy pequeños en cuanto al volumen. Evidentemente no los tenemos que despreciar, pero que sí que están ahí. ¿Qué sucede con el recién nacido y la familia? Pues que hemos tenido tanto miedo que hemos montado las unidades para atender a los COVID.
Y sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que este cuidado a esta pandemia que la hemos tenido tanto miedo no debería de haber repercutido en los recién nacidos, que es el 99% de la unidad, que están ingresados por cualquier otra razón y a los que debemos de seguir cuidando con las mismas calidad, la misma garantía y el mismo método que hemos estado cuidando hasta ahora, sin olvidar que los padres tienen una situación emocional completamente distinta y de la que vamos a hablar posteriormente. Sí que hemos tenido que hacer, lógicamente, cambios organizativos y es que es obligado, ¿no? Porque tenemos que hacer cambios para atender este tipo de pacientes, que es muy, muy pequeño. 99%, les estoy poniendo solamente un 1%, no sé el porcentaje, puede ser un 1,5 o un 0,8, pero un porcentaje muy bajo para atender a estos niños, pero hay que atenderlos, por lo tanto, hay que montar la unidad con boxes que diferencien a estos pacientes dependiendo de su situación inmunológica para que no corran peligro el resto de los pacientes que están ingresados. Pero además, cuando se ha montado todo este dispositivo de reestructuración de la unidad, nos hemos dado cuenta de que lo que nos recomendaban hoy, sobre todo al principio y un poquito sin llegar al pico de la pandemia, lo que nos recomendaban hoy, al día siguiente ya no era tanta recomendación, al día siguiente ya bajaba el nivel de recomendación y nos daban otras recomendaciones que parecía que eran más adecuadas y realmente eso no solamente nos confundía, sino que mentalmente no estábamos preparados para eso. Pero es que esta pandemia no ha sido conocida por nadie y hemos aprendido según se han ido conociendo, se han ido publicando cada vez más casos y se ha ido teniendo más experiencia en los distintos sitios. Pero algo muy importante es no crear alarma. No puede ser que porque yo estoy asustada por los pacientes adultos que se mueren, y se mueren muchísimos y quedan con graves secuelas, no se puede crear una alarma injustificada en un servicio que está extremadamente poco afectado y donde con pocas medidas se controla relativamente bien todo. Pero eso sí, hay que tener una disciplina enorme porque hay que tener las medidas muy bien integradas para hacerlas no bien, sino perfectas. Porque en el aprendizaje que les decía, cada pandemia tiene una curva de aprendizaje distinta y en esta hemos tenido que aprender a toda velocidad porque es una pandemia que se ha extendido demasiado rápido. ¿Y qué hacíamos antes cuando teníamos una madre positiva, que nos enterábamos tarde que era positiva? ¿Qué hacíamos? Pues al niño se le ingresaba, se le aislaba, se le separaba de su madre y bueno, pues eso nos parecía que era perfecto. Actualmente no es una recomendación eso, para nada. Sí que es cierto que influye la estructura de cada unidad y voy a hablar en varias ocasiones de esto, pero lo que hay que intentar por todos los medios es concebir al recién nacido junto con la madre como un binomio inseparable. Todo lo que haga con el niño y lo que lo tengo que hacer con la madre o al contrario, porque actualmente el hijo de una madre positiva, si la madre lo permite, lo acepta y si está bien de salud, se le permite el contacto piel con piel, no se tendría que separar de su madre, pero eso sí, guardando unas normas que tienen que ser de estricto cumplimiento, igual que yo las cumplo como enfermera, la madre y el padre deberían de cumplir las normas perfectas para, si su hijo no está contagiado, evitar el contagio. Cada hospital ha hecho normas que nos podemos llevar las manos a la cabeza y decir, ¡puf!, qué barbaridad hizo ese hospital o qué ha hecho ese hospital. Pero antes de lanzar ese mensaje, tendríamos que ver cuál es la estructura de ese hospital, por qué ha llevado a eso. Porque hay veces que aunque uno tenga muy claro que el objetivo del cuidado neonatal es el recién nacido y la familia dentro de los cuidados centrados en el neurodesarrollo, sin embargo, a veces la estructura es tan mala que uno hace lo menos malo. Y lo menos malo a veces podría ser pues limitar la entrada de los progenitores durante un tiempo, durante horas. Solamente te permito entrar 5 horas al día, limitar el que solamente venga el padre o solamente venga la madre,
la posibilidad de hacer canguro, o sea que yo creo que lo que hay que incidir más es que las normas que se pongan en cada unidad tienen que estar muy bien estudiadas, muy bien consensuadas entre el equipo de salud, y cuando hablo de equipo de salud hablo de médicos y enfermeras, entre los padres y entre integrantes y representantes de los padres, como podrían ser asociaciones de padres que de alguna forma son la voz del conjunto de padres que saben qué es lo que ellos reclaman y lo que ellos quieren. En esta pandemia, por lo tanto, siempre que se tome una actitud a la hora de una actitud, una norma, se deberían de revisar continuamente cómo esa norma afecta a los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia para que el recién nacido y su familia se encuentren lo menos perjudicados. Hay situaciones en las que es imposible. Una madre positiva grave no puede ver a su hijo y no es aconsejable que nadie vaya a verla. Por lo tanto, deberíamos de poner en marcha estrategias telemáticas para que esa familia, esa madre, tenga un soporte suficiente de conexión con su hijo o conexión con el personal sanitario que cuida a su hijo. Además, hay que facilitarles para que tengan el soporte emocional adecuado a nivel familiar, que tengan foros, dirigirlos hacia foros de padres, foros de sociedades de padres, asociaciones de padres, o incluso que se hagan dentro de las unidades para que esos padres tengan el suplemento y digamos, la parte de conexión con la unidad que no la pueden tener físicamente. Bien, hasta ahora, ¿qué sabemos de esta infección? Pues sabemos que ha habido mucha información que ha cambiado muchísimo, y de hecho a nivel social también. No sé si ha sucedido en sus países, pero en los nuestros, al inicio de la pandemia, no se pongan mascarilla en la calle, que no hace falta, pónganse mascarilla solamente para, ahora nos ponemos todos mascarilla, o sea que seguimos teniendo cambios, porque, bueno, pues va a depender mucho las normas que se dicten, no porque la gente que las dicta esté loca y no sepa lo que hace, sino porque depende mucho de cuál es la incidencia de la enfermedad en el área en el que se está hablando. Evidentemente, yo no voy a decir lo mismo en un área donde la incidencia es extremadamente alta, podemos hablar de Nueva York, como en un área donde la incidencia es extremadamente baja, como puedo hablar otro sitio de Estados Unidos donde se han registrado a lo mejor 3 casos. Las normas que se van a dar, no solamente a nivel social, sino a nivel sanitario, no van a ser las mismas. Por lo tanto, este cambio de información se va adaptando a cómo va evolucionando la pandemia a lo largo al paso del tiempo. Que no existe tratamiento, yo creo que también nos queda claro a todos. Y mientras no haya vacuna, parece que nos vamos a quedar con el COVID durante un tiempo. Parece que la hidroxicloroquina, que es lo que se ha utilizado, una de las más utilizadas en adultos, no está claro. Se ha utilizado también en recién nacidos, no está claro que sea el tratamiento, no el específico, sino uno de los tratamientos que podría servir para algo. Pero no está claro, está muy en duda. Bien. Hasta ahora decíamos que es muy posible, pero no está comprobado, que el virus se transmita verticalmente de la madre al hijo, es decir, a través del embarazo, la placenta, al feto, o a través de la leche materna. Y hasta ahora decíamos que con lo que habían dado los chinos y los italianos no se había encontrado ARN en la vía respiratoria antes de las 36 semanas de vida. Hay 2 o 3 casos descritos por los chinos, pero poco más. Pero ya ven que aquí pongo una interrogación, porque cada vez se están registrando más casos que hacen sospechar de una posible transmisión vertical. Sí que es cierto que esa posible transmisión vertical, por lo que estamos viendo ahora, no parece que tenga una repercusión importante en el feto y en el recién nacido, pero estamos hablando desde ahora que sabemos todavía poco, no sabemos qué vamos a decir dentro de 6 años, perdón, de 6 meses. Tampoco hasta hace poco decíamos, no se ha detectado el ARN en el líquido amniótico, ni en secreción vaginal, ni en la leche materna. De hecho, estos niños pueden nacer por cualquier vía de parto, por cesárea o por parto vaginal. Bueno, pues esto también está en duda, porque sí que se ha empezado a encontrar virus o partes de virus en cualquiera de estos
elementos que he dicho anteriormente. Por lo tanto, seguimos con la duda de esa posible transmisión vertical. Pero ahora bien, si es que la ha habido, parece que el número de infectados a través de la transmisión vertical es muy pequeño y parece que en caso de que exista transmisión vertical, que esta transmisión tampoco va a originar una infección importante en el recién nacido. Por lo tanto, seguimos diciendo que en caso de que estos niños se infecten por el COVID-19, la enfermedad va a ser leve y muchas veces asintomática. Pero sí que es cierto que nuestra unidad neonatal está compuesta de niños que si están ingresados es por algo. O sea que son inmunocomprometidos, inmunodeprimidos si es que son pretérminos, o niños que tienen otras patologías que les puede hacer susceptibles de que una infección empeore su patología ya de base, como puede ser una cardiopatía o cualquier otra cosa. Bueno, esta noticia se la pongo aquí porque, como ven, es del 22 de mayo del 2020. Esta es la jefa mía de servicio y el Hospital de la Paz ha tenido el primer caso de sospecha de transmisión vertical porque se ha encontrado el virus en placenta, líquido amniótico, sangre de cordón, hisopos, y se ha encontrado además en el frotis, en el frotis naso y orofaringeo, la PCR que hacemos al nacimiento. Nosotros desde el inicio de la pandemia, cosa que no está indicada, bien, pero desde el inicio nosotros hemos sacado una PCR inmediato al nacimiento, en la primera hora de vida. Y todo el mundo nos ha criticado mucho, bueno, nos ha dicho, ¿para qué hacéis eso si eso no sirve? Efectivamente no sirve para saber cuál es el estado, para saber si el niño se va a infectar o no, pero sí para saber si este niño ha podido tener una posible transmisión vertical. Sabemos que este virus se transmite mucho más si el niño está infectado, evidentemente, pero estos niños infectados son potencialmente infecciosos, pero cuidado porque se presupone que el volumen, la carga viral que tienen estos niños al inicio, en los primeros días de vida, junto con el pequeño volumen de aire que mueven sus pulmones, hacen que provocar aerosoles sean pequeños y que la posibilidad de infección por su parte sea pequeña. Eso no quiere decir que no nos infecten, quiere decir que tenemos, y es muy fácil de ver, ¿no? Tenemos menos riesgo de infección si este niño, como digo yo, y perdonen la expresión, me escupe a la cara, que si me va a escupir un adulto o un niño pediátrico grande, porque va a tener menos carga viral y menos potencia y menos posibilidad de generar aerosoles. Pero sí que es cierto que, sin embargo, en el área neonatal tenemos mucha posibilidad de transmitir la infección a través de los aerosoles que se generan, porque tenemos mucho procedimiento invasivo o no invasivo, pero que genera aerosoles por las terapias que damos, como son el alto flujo, la CPAP o la intubación. Son todos ellos procedimientos que van a originar un riesgo de infección porque pueden provocar aerosoles. O sea que esto por un lado, pero por el otro lado tenemos este otro aspecto. Bien, hay otra cosa que también dejamos claro desde ahora, y es que si nosotros tenemos un parto de una madre que es sintomática, COVID positivo o sospecha de COVID porque tiene síntomas, y el niño requiere reanimación, por acuerdo, ojo, por acuerdo, se ha decidido utilizar un equipo de protección personal completo. Esto es un acuerdo porque las posibilidades de que en la reanimación de ese niño tengamos un riesgo extremadamente alto es pequeña, pero está ahí, es cierto. ¿Y por qué comento esto? Porque, claro, cuando uno tiene equipos de sobra, tenemos equipos que no tenemos ninguna dificultad para que todo el mundo en adultos y en niños tengamos un equipo adecuado, pues podemos utilizarlo. Pero ¿qué sucede si en el área donde ustedes trabajan, el equipo que trabaja con COVID-19 en adultos no tiene equipos para protegerse? A lo mejor este equipo se podría, si no retirar del todo, sí que se podría resumir, porque este paciente tiene menos riesgo que el que tienen los adultos. No digo yo que no se utilice, ojo, digo que cuando uno tiene que valorar qué cobertura tengo y hacia dónde tengo que desviar el material, pues a lo mejor es un sitio donde tengo que pensar si lo puedo hacer.
Pero hay otro aspecto que a nosotros nos ha facilitado el cuidado de todos estos pacientes, y es que se sabe que el COVID está en la población general en un porcentaje determinado en personas asintomáticas. Por lo tanto, uno imagina que tenemos embarazadas asintomáticas en el mismo porcentaje que la población general. ¿Qué sucedía antes? Que cuando tú haces el screening de la embarazada, de si tiene signos y demás, no tiene signos, no tiene fiebre, no tiene nada, es asintomática, la tratabas como una asintomática y luego te enterabas porque la mujer había empeorado 2 días después de que había sido un COVID positivo. Algo que nos ha facilitado es que todas las mujeres que entran en el hospital con trabajo de parto se les hace una PCR al ingreso, de forma que cuando van a parir, cuando ya se va a hacer la cesárea, ya tenemos el resultado de la PCR y ya sabemos perfectamente cómo atender ese parto. Y nos ahorra equipos y nos ahorra lógicamente tensión. Esta es una recomendación que también se hace cuando tenemos PCRs de sobra. Evidentemente, si tengo muy pocas PCRs, tengo que ver hacia dónde las dirijo, que sea más importante para que la asistencia sea lo mejor posible. Pero lo que he comentado anteriormente es que muchas de las recomendaciones van a estar de utilizar los equipos de protección personal, van a estar en base a la prevalencia que tenga el COVID en cada área. O sea, no vayan a pensar, es que mira qué barbaridad hacían y qué es lo que hacen, porque nosotros hemos cambiado. Nosotros al principio teníamos miedo, no conocíamos y hacíamos una serie de cosas y ahora hacemos otra serie de cosas. Lo que sí que parece adecuado es que dentro del screening de los asintomáticos que podrían ser positivos en la población, y para no complicar el trabajo dentro del hospital, todo niño que entra en el hospital, si tenemos oportunidad de hacerle una PCR y le tenemos en stand-by hasta ese momento, se la hacemos, porque también nos va a facilitar el que podamos manejar ese paciente posteriormente mejor. ¿Y a este paciente cómo le manejamos? Pues como manejamos a una mamá que entra asintomática y que está esperando la prueba. La manejamos con las medidas de aislamiento respiratorio y de contacto estricto. ¿Qué pruebas hacemos en el hospital? Bueno, pues en el hospital, si la madre es positiva, ya les he comentado que la prueba inicial que nosotros hacemos en la primera hora de vida no sirve para definir el estado del niño en cuanto a infección. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro a los padres. Le hago una PCR ahora, me va a decir lo que me diga, pero eso no me va a definir el estado. El estado me lo va a definir una PCR que yo voy a hacer entre las 24 y las 72 horas de vida, que es cuando es la recomendación de la mayoría de los hospitales. Y es la que me va a permitir luego manejar a ese niño de manera adecuada, suponiendo que tenga que estar ingresado. Lo que no parece que esté indicado es hacer IgM o IgG de cordón umbilical. Se puede hacer dentro de los estudios de prevalencia y los estudios de la infección, pero no me va a servir para manejar al paciente dentro de la unidad. Recuerden que la IgM no pasa a través de la placenta, que la IgG sí que pasa, pero que eso no me va a modificar el manejo que tengo del niño dentro de la unidad. Por lo tanto, como enfermeras, y puede parecer yo no sé si entienden la palabra perogrullo, pero una obviedad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las recomendaciones del distanciamiento social son fundamentales dentro del trabajo y fuera del trabajo. Lo que quiere decir es que la organización de la unidad tiene que ser con ese distanciamiento social. Cuando yo voy a tomar café no me puedo juntar con personas que estén a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Pero además, dentro de la unidad, en lo posible, esos corrillos que se hacían antes de gente hablando, no se tienen que hacer. En muchas unidades no podemos mantener el 1,5 metros, 2 metros, pero lo que sí que se procura es que haya la menor cantidad de gente posible para que se mantenga una distancia, bueno, la que podamos, ¿no?
Cuando tenemos que cumplir, cuando estamos con pacientes sospechosos o sobre todo con sospechosos, el aislamiento respiratorio y de contacto estricto. Solamente cumpliendo eso, aislamiento respiratorio y de contacto estricto, estamos quitándonos un porcentaje muy elevado de la infección. Y eso no quiere decir que luego nos tengamos que poner otros dispositivos que nos van a proteger al 100% de la infección. Pero desde luego esto hay que hacerlo no bien, sino hay que hacerlo perfecto. Y evidentemente, como personal sanitario y desde el punto de vista moral, estoy obligada a no tener contacto con personas que estén infectadas con sospecha de infección fuera del hospital. Y lo digo porque es importante, porque se sabe, o se sospecha que en el área neonatal las infecciones que ha habido dentro del personal sanitario, no todas han venido por pacientes, que por cierto hemos tenido pocos, sino que algunas han podido venir por el contacto fuera extrahospitalario. Es importante no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Solamente quiero recordarles los estudios que hay en los que dicen la cantidad de veces que una persona, hablando de enfermería, una enfermera, se toca los ojos, la nariz y la boca sin ningún método que adopte antes de tocarse ni después de tocarse. Lo que quiere decirse es que es la mejor forma de transmitir la infección. Pero además, si lo tenemos cubierto por una mascarilla, se hacen idea de lo que estamos tocando. Higiene frecuente de manos. Esto estamos aprendiéndolo en esta pandemia estupendamente. Higiene de manos dentro, fuera del hospital, continuamente. Higiene de manos que no es el lavado de manos, que es muy costoso, es muy trabajoso, estropea las manos, sino solamente cuando corresponde, y higiene de manos con solución alcohólica. La limpieza de la que les hablé anteriormente, porque estamos acostumbrados a transmitir y a tocar todo demasiado dentro del hospital, y hay que procurar tocar lo menos posible. Tenemos que aprender a trabajar de otra forma distinta. Bueno, la forma de toser o de estornudar, pues ya lo saben. Lo de quedarse en casa suponiendo que uno sospeche que está infectado, que tiene síntomas, antes de ir al hospital, quedarse en casa. Y bueno, lo que he comentado del aislamiento respiratorio y de contacto. Es importante explicar a los padres las medidas que estamos adoptando, cada uno en su unidad y en su área a la que corresponda. ¿Por qué? Porque ellos están sometidos al estrés de que acaba de nacer su hijo, de que está en una pandemia, de que su hijo está malito y no sabe qué pasa, de que tiene riesgo de que se infecte y de que además no le dejamos entrar y no le dejamos tocar a su hijo. O sea, imagínense lo que supone eso desde el punto de vista emocional y psicológico para un padre. Por lo tanto, es el momento en el que tenemos que tener mucha más empatía, mucha más comunicación. Y ahora, a ver si recuerdo hablar de comunicación, de lo importante que es en este momento, para que los padres estén sometidos al menor estrés posible, porque no entienden las normas y porque nosotros, pues a veces las entendemos mal, las llevamos mal y no las explicamos. O sea que este es un aspecto que creo que es importante. No olvidarse que estamos trabajando en una unidad neonatal y que los cuidados centrados en el desarrollo no deberían de moverse ni un ápice, deberían de permanecer exactamente igual que siempre. Por lo tanto, esforzarse en hacer el piel con piel, evidentemente tomando las medidas básicas para evitar la infección. Y el trabajo multidisciplinar es fundamental para todos, no solamente para la relación con los padres, sino para la relación entre nosotros, porque si no nos comunicamos bien, ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber qué hacer en muchos momentos hace que el estrés vaya en aumento, que se cometan muchos más errores, pero que además ese estrés individual que nosotros tengamos lo podemos transmitir con más facilidad a otro personal sanitario. Pero recuerden la incertidumbre a la que están sometidas los padres, porque es el peor momento que han podido elegir para nacer, que nazca su hijo, la verdad. Y casi todas las unidades, yo creo que han sacado, pues este es el que hemos sacado nosotros en nuestra unidad, que bueno, pues son una serie de recomendaciones de autocuidado emocional para que ese estrés se disminuya y se maneje lo mejor posible.
son recomendaciones que hacen los psicólogos, y los psicólogos deberían de estar mucho más atentos y mucho más pendientes y más visibles en estas unidades. Cuando digo en estas unidades, claro, se hacen idea de que si yo le estoy pidiendo para el área neonatal, los adultos me van a decir, pero yo también la quiero. Porque el trabajo de los psicólogos es fundamental en esta situación. Pero estas situaciones que viven los padres, sobre todo en un posparto inmediato, con esta vulnerabilidad que tienen la madre y el padre también, hace que sea necesaria la empatía, la humanización y la delicadeza. ¿Y qué nos ha sucedido en esta pandemia? Pues que nos hemos embuzado en un dispositivo, en un traje, y que nos ha hecho separarnos no solamente físicamente, sino psicológica, emocional y mentalmente del que tenemos enfrente. Y nos ha hecho poner un escudo por delante, y hemos perdido en muchísimos casos esta empatía y esta humanización, porque hemos antepuesto el miedo digamos, la incertidumbre que nosotros tenemos, la hemos antepuesto a estos aspectos que no deberíamos de olvidar. Favorecer el vínculo, puesto que pues ya han visto cómo hacíamos nosotros. A la primera de cambio quitábamos al niño, cosa que ya hemos rectificado. Facilitar el vínculo con su hijo, guardando siempre las máximas medidas de seguridad para evitar la propagación y mantener la lactancia materna. Que es más difícil en esta situación y que hay que apoyarla con mucho más ímpetu. Las madres ya saben que la lactancia materna está recomendada y que no hay ningún organismo que diga que es aconsejable retirarla. Sí que es cierto que las madres COVID positivo que están graves, no es aconsejable visitarlas, y ya he comentado anteriormente la necesidad de establecer otros medios de comunicación electrónicos o por teléfono para que tengan contacto no solamente con su hijo, sino con el personal sanitario. Y ahora voy a nombrar quizás 2-3 aspectos que más han influido en el cuidado de la enfermera en estas unidades. Y recuerden, lo vuelvo a repetir lo que he dicho hasta ahora, hasta hace poco se pensaba que no había ARN viral en leche materna, pero parece que sí que se está encontrando. Nosotros, el Hospital de la Paz, está liderando un estudio multicéntrico sobre la transmisión del virus a través de la leche materna. Los virus pasan a la leche materna, de muchos virus. Bueno, pues tenemos que saber si pasa y en qué porcentaje es posible que lo pueda transmitir, pero todavía no hay nadie que diga que la leche materna hay que retirarla. Pero ya no podemos decir que no se ha detectado, sí que se ha detectado. Pero, sin embargo, los beneficios que se saben en el recién nacido sano, que la madre sea positiva, o sea, que tenga posibilidad de transmitir el virus, los beneficios de la lactancia materna se sabe que son mayores porque, entre otras cosas, va a transmitir anticuerpos. Se sabe que tienen mayor beneficio que las posibles desventajas de la posible infección a través de ella. Porque la posible infección se piensa que no es tanto por lo que se transmite a nivel vertical, a nivel de la leche, sino por las gotitas de fluje, que son esas gotitas microscópicas de aerosoles que se transmite por la respiración de la madre, pero que si ésta guarda las medidas de aislamiento adecuada, y las medidas de aislamiento adecuada en cuanto a mascarilla, higiene de manos y lavarse el pecho, las posibilidades de transmisión se piensa que son relativamente pequeñas. Sí que es cierto que tenemos el grupo que hemos dicho antes de prematuros y recién nacidos enfermos, que no está tan claro si damos una leche que tenga una cierta carga viral, qué repercusión puede tener en ese tipo de pacientes. Pero, por lo tanto, cuando nosotros informemos a los padres, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. ¿Estamos hablando de un recién nacido sano o estamos hablando de un recién nacido que está en la unidad neonatal?
pero que está sano, porque ha venido por una ictericia. Ese niño se puede considerar un recién nacido sano y le voy a tratar exactamente igual. Leche materna, con lactancia materna, amamantamiento, con todas las precauciones de contacto por parte de la madre. Pero cuando estoy hablando de otro tipo de pacientes, a los padres hay que decirles que tenemos incertidumbre sobre si la transmisión, hay que informar también a los del recién nacido sano, por supuesto, pero que tenemos incertidumbre de si la transmisión del virus se produce a través de la lactancia materna, ¿qué podría provocar en su hijo? Ya hemos dicho que la infección en los recién nacidos es o asintomática o es muy leve, pero los padres deberían de tener esta información y como consecuencia deberían de decidir si van a continuar con la lactancia materna o van a hacer otro manejo de la leche materna. Manejos de la leche materna podemos hacer muchos. Podemos hacer que la madre se saque la leche, pasteurizársela y dársela al niño. Podemos hacer que la madre tire la leche si es que no se la quiere dar al niño, manteniendo la lactancia materna y luego incorporar al niño al amamantamiento una vez que pase el periodo de los 14 días, o bien podemos poner al niño, si asumimos el posible riesgo, a un amamantamiento, bueno, y sin más. Pero esto no es una decisión de los padres, perdón, del equipo sanitario, sino que debería de ser una decisión consensuada con los padres. La madre, ¿cómo se debería de sacar la leche? En caso de que no tenga amamantamiento, las medidas que se recomiendan son, aparte de la mascarilla facial, la higiene escrupulosa de manos y una higiene del pecho, cosa que no se hace en ninguna otra circunstancia, antes de empezar a amamantar al niño. Una vez que le amamante, el niño debería de estar separado de la madre entre 1,5 metros y 2 metros para evitar la infección. Y esta madre no debería de cuidar directamente a su hijo en este periodo de 14 días. Pero retirar a una madre el amamantamiento, si es posible hacerlo, no se considera del todo ético actualmente. Bien, esta madre, si considera que ella se va a sacar la leche porque la va a pasteurizar o porque para dársela posteriormente a su hijo, debe de utilizar un extractor de leche propio, no compartido, y la nevera donde esté depositada esta leche, la nevera o el congelador, tiene que ser propio de madres COVID positiva. La única diferencia es que estos biberones por fuera van a estar higienizados de forma especial para que la transmisión a través del contacto se pueda disminuir. Bien, esto es lo que he comentado, que si decide no amamantar se puede tirar la leche y después de que pase el periodo de los 14 días, 7 días después de los síntomas, pues empezar a darle a la leche. Y mientras tanto, si tuviésemos leche donada en exceso, este niño, para no introducir la leche artificial, podría estar con leche donada. Pero sí que ya hace tiempo que se comentaba que para el futuro sería aconsejable analizar la leche materna para ver la posibilidad de que este virus aparezca en la leche materna. Este virus que no va a aparecer inicialmente, eso es lo que se sospecha, sino que va a aparecer cuando la lactancia ya esté bien instaurada. Ahora viene el tema de las visitas, que es un tema candente, es un tema que origina muchísimas complicaciones en todas las unidades. ¿Por qué? Porque si viviésemos en hospitales del super primer mundo, con habitaciones individuales, con una estructura súper moderna, pues no tendríamos casi que hablar de este aspecto. Sin embargo, las estructuras de las unidades neonatales en la mayor parte de los sitios, incluso en sitios que parece que están bien, por ejemplo mi unidad, que es una unidad que yo considero con un buen nivel, sin embargo, nos rozamos continuamente cuando estamos atendiendo a los niños y los niños no están separados 1,5 metros el uno del otro. Lo que quiere decir es que es muy difícil guardar esas medidas de distanciamiento social. Por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho? Pues cada unidad, dependiendo de su estructura, pues ha dado una serie de normas distintas. Se han reducido, en general, las visitas y eso tiene hasta cierto punto su lógica. Lo que se intenta es disminuir la posibilidad de transmisión del virus a nivel social,
a nivel de que se mueve uno de un sitio a otro, va en el coche, en el autobús y luego pasea por el hospital y entra en la unidad, y si esa persona está infectada y comete algún riesgo en cuanto a su protección, está diseminando el virus. O sea que una de las razones es reducir que haya mucho personal. De hecho, nosotros en la unidad desaparecieron los estudiantes desde el minuto 1 que se originó la pandemia, desaparecieron los residentes de enfermería neonatal, se les puso como trabajadores, no como residentes, a nivel de visitas, bueno, evidentemente se eliminaron una serie de situaciones sociales que teníamos, como eran escuela de padres, asociaciones de padres que venían, voluntarios, salas de compartir padres gestionadas por personal externo. Todo eso se cerró para evitar que hubiese gente que transmitiese el virus. Y el otro aspecto que nos quedaba era reducir las visitas que llegaban al hospital. Hay un problema y es, ¿qué son las visitas? ¿Qué son? Pues la visita puede ser un tío, puede ser una vecina, pero no se puede considerar visita a un padre o a una madre, o incluso yo diría a un hermano. No son visita, eso es familia fundamental para un recién nacido, para que evolucione desde el punto de vista de su neurodesarrollo lo mejor posible. Pero la idea de reducir visitas era proteger al personal, al recién nacido y a las otras familias, porque hemos tenido padres que se han quejado porque, oiga usted, que es que ese señor que vino ayer, me he enterado que ayer era positivo. Es complejo, muy complejo. Por eso es muy fácil decir qué mal lo estáis haciendo a otros, pero es muy difícil gestionarlo en el día a día. Pero lo que he dicho, lo que he comentado es que la madre y la pareja no se consideran visita porque son elementos fundamentales para el cuidado de su hijo y para la evolución. Y en ningún momento se deberían de separar. ¿Qué sucede en mi hospital? Pues que, y en otras unidades estoy seguro que también, pues que en el hospital general, para reducir las visitas, los familiares en cuidados intensivos han estado solos, estaban graves y se han muerto muchos de ellos solos, porque no se permitía las visitas. Tampoco se han permitido los entierros ni los funerales. Lo que quiere decirse es que son situaciones terribles, pero yo lo que hagan en el Hospital General no me importa. Yo lo que quiero saber es lo que se hace en mi centro y con los recién nacidos a los cuales cuido yo. Por lo tanto, es aconsejable la presencia de los padres todo el día. Lo único es que estos padres tienen que estar muy bien formados, tienen que asumir muy bien las normas y tenemos que vigilarles muy bien para que si no las asuman, está claro que usted no puede estar en este medio. Pero los beneficios que tienen los padres del contacto con los hijos y del cuidado de sus hijos en una pandemia, aunque sea esta, no lo podemos evitar. ¿Qué sucede? ¿Que los padres se tienen que poner un EPI? Pues que se lo pongan. Muy bien. El problema será si no tengo EPI suficiente para el personal sanitario, ¿qué hago con los padres? Bien, pues podemos reducir que el padre venga, solamente venga el padre y que no venga la madre, o al contrario. Pero siempre debería de haber alguno de ellos junto a su hijo en las 24 horas del día. Entre otras cosas porque hemos dicho que son elementos que son extremadamente vulnerables en esta pandemia. Por lo tanto, el apoyo psicológico y emocional que necesitan para después poder cuidar mejor a su hijo, desde luego, es fundamental. Claro, ¿qué sucede con un padre que es positivo? Un padre o una madre que es positivo, pues ese no se le permite moverse de un sitio a otro. Por favor, no venga usted, porque tengo riesgo de que usted me contamine, no solamente a su hijo, sino a otros. Se le pide, por favor, y es por lo que nosotros abogamos en ese periodo, por un contacto intenso y con tecnología, no solamente con su hijo, sino con el personal sanitario. Pero también hay excepciones a esto. ¿Qué sucede si el niño se está falleciendo, está en cuidados paliativos y tenemos un padre y una madre que son positivos? Pues no tengo más remedio que ponerles un EPI a los dos, un EPP, un equipo de protección personal a los dos, y que estos padres estén junto con su hijo que está falleciendo. Es una cuestión ética y moral, y que como enfermeras, y las enfermeras ya saben que nos hemos
hemos siempre abogado por la defensa de cosas que parecían imposibles, esto lo tenemos que defender. Pero, ¿qué sucede si yo sospecho de un padre que no le dejo entrar porque ¿y si está infectado me va a infectar? Pues le tendría que ofrecer las mismas posibilidades de pruebas que al resto del personal sanitario, porque cuanto mejor tenga la situación de ese padre, mejor me voy a manejar con él, con menos riesgo y con más seguridad. Pero igual que dábamos prioridad a las madres que entran por maternidad para yo saber cómo tengo que mover a esa madre y luego cómo tengo que manejar al niño que van a hacer de esa madre, prioridad para el resultado de la prueba de PCR, aquí tendría que dar prioridad para estas situaciones concretas de padres que no deberían de visitar la unidad neonatal, pero que por una situación concreta, desde luego, debería de favorecerle que estuviese junto con su hijo. ¿Cómo manejamos a una madre asintomática que espera el resultado? Pues como si tuviese con medidas de aislamiento importantes, estrictas, aislamiento respiratorio y aislamiento de contacto, pero que cuide a su hijo, que lo cuide bien hasta que venga el resultado, porque probablemente no va a transmitirle nada y sin embargo no estamos artefactando un periodo tan sensible como es el posparto inmediato a la espera de un resultado. De ahí la importancia de tener resultados rápidos en estas pacientes. Y si el recién nacido es positivo, la madre es positiva, ¿vale? No visita la unidad, el recién nacido es positivo, pues por favor, si es un recién nacido a término, que se vaya con su madre lo antes posible. Pero si es un recién nacido que tiene que ingresar, pues entonces sí que nos ponemos un equipo de protección personal completa. ¿Y los padres qué hacemos con ellos? Pues los padres que no sean positivos, los positivos hemos dicho que en una situación normal mejor que no vengan a verle, pero si no son positivos el padre, por ejemplo, en este caso, pues que tendríamos que ponerles un equipo de protección completo para que visiten a su hijo. Ojo que este niño positivo no necesariamente tiene que ser hijo de una madre positiva, ha podido ser a través de un contacto en el hospital o bien de personal sanitario o bien de otros pacientes que sean positivos dentro de la unidad. Y esto es un poco lo que he dicho de los cuidados paliativos y del final de la vida. ¿A estos niños los bañamos inmediatamente después del nacimiento o no? Pues no está recomendado bañarlos. No se ha hecho en las otras infecciones por coronavirus, no se ha bañado a estos niños. Entre otras cosas porque la carga viral que pueden tener en el caso de los pocos niños que tengan líquido amniótico positivo, la carga viral es pequeña, pero porque los péptidos antimicrobianos que tiene el vermis gaseoso pueden protegerles mucho mejor que si le bañamos. Esto queda en duda, ya han visto que esto que aquí no lo pongo con interrogación, debería de ponerlo con interrogación porque queda en duda, pero otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que no deberíamos separar en ningún momento a un hijo de su madre si el niño es a término y está sano, y el impacto que tiene el baño en un niño inmediato al nacimiento, con inestabilidad térmica, hemodinámica y respiratoria, es muy importante, con un estrés y con una hipotermia que cuando llega a veces no es fácil atenderla. La medida de la higiene de manos es el método más importante dentro de esta pandemia y yo creo que tendríamos un gran aprendizaje si solamente sacamos esta medida, llevarla a la máxima expresión. Yo creo que la pandemia ya nos ha dejado un buen aprendizaje. Tiene que ser efectiva y por eso con solución alcohólica es mucho mejor que con agua y jabón. Debemos de tener soluciones alcohólicas y ha habido desabastecimiento de solución alcohólica en muchos hospitales. Hemos tenido desabastecimiento de todo lo que se pueden imaginar en la época de pico, y lo que hay que procurar es que antes de llegar a ese desabastecimiento en cuestiones tan básicas como esta, pues que no ocurra, y hacer una previsión. Pero además tiene que ser oportuna, es decir, antes y después de tocar al paciente, antes y después de tocar material contaminado, pero muy importante el tema de los EPIs. Porque EPIs, bueno, en España decimos equipo de protección individual, en otros sitios se dice EPP, que es equipo de protección personal.
porque la higiene de manos la tenemos que hacer cuando nos vamos a poner el equipo de protección personal, pero es mucho más importante hacer higiene de manos cuando uno se retira el equipo, que es cuando tiene mucho más riesgo de contagiarse. Tenemos que hacer un cuidado reflexivo desde el momento en que estamos cuidando a estos pacientes. Reflexivo en cuanto al cuidado y reflexivo en cuanto a cómo yo me protejo. Si trabajamos en ese sentido, yo por eso me he sentido relativamente tranquila dentro del cuidado de estos pacientes, porque si uno trabaja con la reflexión en mente, en el cuidado y en la protección de la mía y la de otros, estamos haciendo las cosas muy bien y el riesgo que tenemos de contagiarnos y de contagiar es extremadamente pequeño. Por lo tanto, cada vez que nos retiremos uno de los elementos que nos hemos puesto para protegernos, hay que hacer una adecuada higiene de manos con solución alcohólica. De las mascarillas no se han escrito libros, algo más que libros, pero desde el punto de vista sanitario debemos de tener solamente estos dos aspectos claros. La N95, el N99, que es la denominación americana, o la que se utiliza en Europa, que es la FFP2 o FFP3. Esta mascarilla nos va a proteger a quien la llevamos puestas de un ambiente que está contaminado, un ambiente vírico. Filtran un porcentaje alto, 92-99, tiene que estar muy bien acoplada al puente nasal y a toda la cara, y ponerse una mascarilla tiene su arte, tiene su método, perdón, y es que hay que ponérsela primero encajando la barbilla y luego depositándola sobre la raíz nasal, cogiéndola con la mano y luego poniéndose las agarraderas estas que tiene para las orejas o para la cabeza. Una vez que está puesta, hay que confirmar que no tiene fugas. Si se me empañan las gafas, tiene fugas. Y no tocarla, muy importante, ningún tipo de mascarilla, ni estas de aquí, ni estas de aquí, tocarlas por el exterior, porque el riesgo de contaminación que tenemos es extremadamente alto. Esta mascarilla está indicada para atender a pacientes positivos, exclusivamente pacientes positivos, que tengan un alto riesgo de generar procedimientos que generan, hacer con ellos procedimientos que generen aerosoles. Con válvula no están indicadas, porque la válvula me va a resultar cómoda porque va a hacer que sea menos, se condense menos la parte interior de la mascarilla, pero sin embargo yo estoy exhalando al exterior y en el caso de que yo esté contagiada, estoy contaminando hacia el exterior. Por lo tanto, deberían de ser mascarillas sin válvula. Ya saben que no se recomienda tenerlo muchísimo tiempo puesto, las recomendaciones oscilan entre 4 y 8 horas, variable, y no reutilizar de ninguna manera. Las mascarillas quirúrgicas son las que nos ponemos en el aislamiento respiratorio estricto, y es una mascarilla que debería de ser resistente a fluidos y sirve para que yo no contagie al que está enfrente. Debe de también estar muy bien ajustada a la cara, debe de estar puesta así, no con una crucetilla. La gente se inventa 25.000 formas de ponérsela y siempre que hay en cuanto no quedan bien sujetas a la cara, este poder de filtración que ponemos aquí se pierde y puede llegar a bajar hasta un 70, un 80%. Lo que quiere decir es que si queremos que nos aíslen bien, deberíamos de ajustarla lo mejor posible. Tampoco hay que tocarla por el exterior y está indicada para los pacientes para yo no contagiar al de enfrente. Por lo tanto, toda persona que llegue al hospital, mascarilla. Bueno, aquí en España ahora mismo la utilizamos en la calle absolutamente todos, pero los pacientes que sean COVID positivo, las madres, deberían de utilizar una mascarilla, y el personal sanitario en una asistencia normal debería de utilizar una mascarilla, porque yo puedo ser un asintomático y no conocerlo. Esto es un poco la cantidad de veces que los estudios dicen que nos tocamos la cara por turno, y una cosa importante es que las personas que lleven barba tienen que llevar una barba muy bien cuidada, muy bien recortada, porque si no el ajuste de la mascarilla a la cara es deficitario y por lo tanto pierde la efectividad de la filtración. Esto lo ha hecho el Colegio de Enfermeras o el Consejo de Enfermería de aquí de España, y es un buen resumen de
mascarilla, quirúrgicas, las autofiltrantes, las higiénicas, con válvula, sin válvula, con los distintos niveles. Y bueno, tener algo cercano que nos recuerda a a quién protegemos, a quién podemos contaminar cuando las estamos utilizando, pues yo creo que estaría bien. Y otro aspecto es que nosotros en mi país, pero yo creo que en todos los países hemos tenido, mira, lo había hecho esto en la Organización Colegial de Enfermería de aquí de España, es que debemos de tener claro que estas mascarillas tienen que tener unas especificaciones que están muy bien reguladas y que si no las cumplen, desde luego la efectividad de la protección es baja. Y por último, yo creo que es solamente decirles qué procedimientos generan aerosoles. Para tomar una muestra del tracto respiratorio superior, tanto en un adulto como en un niño, se recomienda ponerse un EPP completo. Pero cuando estos niños, si son positivos, están sometidos a oxigenoterapia de alto flujo, a una CPAP o a un método invasivo o no invasivo de ventilación, también se recomienda un EPP completo. No se recomienda utilizar aerosoles. En general, los aerosoles en recién nacidos saben que tienen una eficacia bueno, pues es limitada, ¿no? En todo caso, si necesita poner algún broncodilatador o bueno, pues se pueden poner con cámaras espaciadoras, pero no con aerosoles. Bien es cierto que cuando uno pone un aerosol, el aerosol viene de una fuente limpia, pero sí que es cierto que cuando el paciente coge el aerosol, si luego respira y lo expulsa hacia el exterior, puede transmitir el virus. Pero lo que no es un procedimiento que genere aerosoles es poner una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si yo pongo una sonda nasogástrica de una forma correcta, que es con contención, con succión no nutritiva y con sacarosa, el niño no se mueve. El niño no me va a echar una tos, ni me va a estornudar, ni va a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, no me voy a poner un EPP completo. Ahora, si yo pongo una sonda a las bravas, pongo al niño mirándome a la cara, le meto la sonda de malas maneras, ese niño me va a toser y ya estoy cometiendo un riesgo. Por eso, poner un PIC es un procedimiento que genera aerosoles, no. Por lo tanto, cuando yo voy a poner un PIC, no me tengo que poner el tipo de aislamiento máximo que requiere el niño que sea positivo. Bien, estos son los distintos trajes que tenemos en los EPIs. Nosotros hemos estado utilizando pero también que sepan que es muy variable las recomendaciones de unos sitios a otros. Este traje no es tan recomendable en el área neonatal. Por favor, todo lo que yo he dicho está restringido al área neonatal. No lo pasen a ningún otro área del hospital, porque yo no sé si las recomendaciones son las mismas o no. Nosotros, como norma general, no tenemos indicado el gorro, como norma general, no tenemos indicada las calzas, y lo que sí que tenemos indicado pues es una bata impermeable, una mascarilla FP1, FP2, perdón, FP3, el casco, la mampara solamente cuando el procedimiento sea de altísimo riesgo, las gafas integrales cuando el procedimiento sea de riesgo y en la situación de rutina habitual de un niño positivo serían una sobreprotección de gafas de patilla. Los guantes, un solo par de guantes y unos guantes largos para que con los procedimientos de cuidado habitual no vayan deslizándose y vaya dejándome una parte descubierta de la otra. Y sí que se recomienda que cuando no se utilizan buzos completos con calzas, que el pantalón que se lleva debajo que vaya recogido para que no se preste a que vaya recogiendo superficies que estén contaminadas. Cuando decía que teníamos que hacer organización de la unidad neonatal en las distintas áreas para atender a estos niños, pues los aislamientos que hacemos son 3 aislamientos. Uno, que parece que está claro, ¿no?, para niños positivos, otro para niños que no se sabe cuál es su estado inmunológico y otro para niños que han estado en contacto. Los niños en investigación se deberían de tratar como son niños que están en investigación, no se puede decir que son hijos de madre positivo, pero no se puede decir que sean niños positivos, por lo tanto, el aislamiento respiratorio y de contacto estricto
Si quieren suplementar con unas gafas de patilla sería suficiente. Cuando estamos hablando de positivos, se aconseja, bueno, esto estarían en una cohorte de niños que no se mezclan con ningún otro niño. Todos los niños que están en esta cohorte en investigación son niños que están en la misma situación, pendientes de resultado. La otra cohorte de niños son niños que ya se sabe que son positivos, tienen que estar o en una habitación individual, niño por niño, lo cual sería ideal, pero cuando no es posible se tienen todos en una habitación conjunta, pero esta habitación es aconsejable que tenga una buena aireación, una buena ventilación y si pudieses tener presión negativa, mucho, mucho mejor. La separación entre cada uno de los niños, pero por el aislamiento social que decíamos antes, debería de ser entre 1,5 metros y 2 metros y estos niños sí que se atienden con los EPIs y los contactos se atienden, son niños que han estado cerca de un niño que ha salido positivo. Bien, pues ese niño que estaba en un bosque de pronto le han contagiado a los padres, que es positivo. Ha habido otros niños cercanos que aunque hayan estado en la incubadora, como han sido tratados por el mismo personal, manejados por el mismo personal, han podido tener riesgo. Esos niños no salen del mismo box hasta que se conoce su estado inmunológico y se tratan, se manejan con el aislamiento estricto respiratorio y de contacto. Ese contacto postnatal, a que se considera pues un contacto que ha habido a menos de 2 metros, 15 minutos con alguien que era positivo en un espacio de 24 horas o un niño que ha estado en una habitación y que por lo menos ha estado 2 horas con alguien que ha sido sintomático. Desde luego, esto no está indicado en ningún tipo de pacientes. Esto lo inventaron los chinos y además aparecen muchas fotografías, pero este tipo de aislamiento no conduce a nada. Yo creo que me he pasado ya bastante y me voy a saltar todo. Este cuadro está hecho por el Gobierno de Chile, me ha parecido interesante porque hace un resumen de todo de lo que ellos consideran que se debe de hacer con un positivo, una madre positiva y dependiendo de si es sintomática o asintomática o el hijo de una madre que es negativa. Y les invito al Congreso de SIVEN que se va a hacer virtual este año del 4 al 7 de noviembre del 2020 y bueno, es la 15ª reunión del capítulo de enfermería de SIVEN. Muchas gracias.